Compañeras de la mesa número 1 de este cuarto seminario de investigación de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. Es un honor para nosotros continuar con estos trabajos en este día. Es un evento sumamente importante en el contexto del COVID-19 que estamos viviendo, porque se ha puesto en el centro de todas las acciones el asunto de la familia. Queremos comentarles que a las 9 de la mañana se iniciaron los trabajos y esta sería la tercera actividad. Y tenemos mucho gusto, saludamos al público que nos acompaña a través de Facebook, de YouTube, que estén con nosotros. Esperamos sus comentarios, sus preguntas. Dicho esto, damos inicio a los primeros ponentes que hoy nos acompañan, que son de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y tenemos también de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pues vamos a dar inicio con la primera ponencia a cargo de la compañera Cindy Margarita López Murillo, maestra en Ciencias en Trabajo Social con acentuación en Sistemas de Salud de la Facultad de Trabajo Social de Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra facultad hermana. Yo soy la doctora María Guadalupe Pardo Benítez, de la Facultad de Trabajo Social Mazatlán, de la misma universidad. Las líneas de investigación de Cindy son familia, adolescencia, conducta suicida, salud mental, y el título de la ponencia es doble presencia femenina e ideación suicida ante la pandemia de COVID-19. He de comentarles también que esta mesa va a estar coordinada por nuestra compañera Dolores Guadalupe Morales Flores. Ella es de la Universidad de Sonora, nuestra universidad vecina, hermana, a quien le agradecemos enormemente la organización de este seminario. También nos va a acompañar la compañera Cindy Margarita López Murillo como apoyo técnico. Somos las 3 personas que vamos a estar dirigiendo esta mesa. Bien, dicho lo anterior, le concedo el uso de la voz a la maestra Cindy Margarita. Adelante, compañera. Gracias, buenos días. Voy a compartir. Necesitaría que me dieran nada más la opción de compartir, por favor. Adelante, Cindy. Listo. Ok. Bueno, de nuevo, buenos días. Mi nombre es Cindy López y me tocará exponer el tema doble presencia femenina e ideación suicida ante la pandemia de COVID-19. Ese trabajo lo realizamos la doctora Belinda, la doctora Marisela y su servidora. Cabe mencionar que este trabajo no está terminado, todavía estamos en el tiempo de recabar información. Sin embargo, el día de hoy vamos a presentar algunos de los resultados que han estado surgiendo. Bueno, el trabajo está dividido en 4 apartados. El primero tiene que ver con una introducción general, el acercamiento conceptual sobre la doble presencia, también un acercamiento conceptual sobre la ideación suicida, algunos resultados preliminares y terminar con una pequeña conclusión. Bueno, como parte de la introducción, hablar de doble presencia femenina es hablar un poco o mucho de lo que es el trabajo remunerado que tienen las mujeres junto o tejido con lo que son las actividades domésticas y la familia. En este sentido, bueno, parte de la introducción habla que la organización que se ha tenido entre hombres y mujeres ha sido evolucionado y eso lo marca la historia. Esta evolución habla de las batallas comprendidas principalmente por las mujeres con la idea de mejorar sus condiciones o y sus espacios y sus diferentes espacios, perdón. Igual no se deja de pensar en esas condiciones que también se necesitan los hombres. Cuando hablamos de la doble presencia, es entendida como la necesidad de responder al trabajo laboral y doméstico familiar de manera sincrónica y el lugar que ocupa las mujeres en estos espacios y en ese sentido en el espacio laboral, ¿no? Sin dejar, como aquí lo dice, sincrónica, sin dejar una
por ejemplo, lo que son las actividades domésticas por la cuestión laboral. Dentro de esta introducción también habla, bueno, que esta doble presencia se ve desde la perspectiva de cómo abordarla a través de un análisis de trabajo femenino, es decir, entretejer esos espacios, lo laboral con lo doméstico familiar en la vida cotidiana de las mujeres. También se habla que, bueno, la presencia de las mujeres en estas sociedades actuales ha habido un desplazamiento del espacio doméstico hacia el espacio de trabajo remunerado, como esas nuevas condiciones que ha marcado la evolución. Con ello se ha vivido transformaciones, las percepciones e interpretaciones que se tienen del entorno de estas mujeres. En otras palabras, también se habla sobre la situación del trabajo, la mujer y la familia como que se proyecta de manera desigual y de acuerdo a la posición en la organización social, ¿no? Con esto se habla de un conflicto o un aumento en el conflicto por las responsabilidades que le atañen a la doble presencia. Es decir, la mujer no solamente se encarga, como ya se ha mencionado, perdón, no solamente se encarga de los quehaceres o las actividades que sean dentro del hogar y la familia, sino que a su vez ahora también sale a trabajar y ocupa estos campos laborales en los horarios normales de trabajo. Según Laura Balbo y Pilar Carrasquel, hablan que la doble presencia es un fenómeno de la modernidad tardía. Habla de una rígida separación de espacios, actividades y géneros. También se señala una diferencia entre la doble jornada con lo que es la doble presencia. En el caso de la doble jornada se habla de el pluriempleo, por lo general más en el hombre que en la mujer. En cambio, dice, la doble jornada supone la realización de jornadas laborales desarrolladas de manera sincrónica en el mismo día y en la misma vida laboral simultánea, mientras que, por lo contrario, la doble presencia implica la intensidad de una doble carga de trabajo, empleo, trabajo y familia doméstico, asumido durante el día y a lo largo de la vida. Bueno, tanto en las categorías de género, trabajo e identidad, en este caso Guzmán y Bolio, hablan que desde su perspectiva, bueno, en este caso detallan dos momentos principales, el que ha implicado pasar de un determinismo biológico como una explicación de mayor peso en el quehacer de hombres y mujeres, y a su vez la balanza más equilibrada, donde se ha tomado en cuenta como explicación de todo este proceso, que no solo se habla por situaciones biológicas, sino que también tiene que ver con lo psíquico, lo social, lo afectivo, relacional, las historias, lo económico, lo sociológico y religioso. Esos mismos autores hablan de la identidad. Esta ha sido como forma se forma por medio de procesos sociales como los hábitos, las estructuras sociales, las interpretaciones simbólicas y otros. En este caso, Seila habla de la existencia o plantea la existencia sociohistórica de los géneros que ella denomina sistema de género sexo, que es el modo esencial en que la realidad social se organiza. Por otra parte, en este caso, Cobo Bedia habla de que la noción de género surge a partir de la idea que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino que son construcciones sociales. Por último, para no leer todo lo que traemos en la lámina o que hemos formado en las diapositivas, dice John Scott propone dos aspectos que se interrelacionan. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de poder. En este sentido, bueno, se está marcando o dentro de esta investigación se pretende hacer visible esta doble presencia femenina, es decir, todo lo que envuelve el trabajo remunerado, el tener que salir a laborar, pero también todas las actividades que no deja que dentro de su hogar, como son las actividades domésticas y como es el cuidado de la familia. Se hizo una búsqueda sobre las investigaciones que se han realizado en la actualidad, en estos tiempos de pandemia, sobre cómo se ha vivido esta doble presencia o que le llaman trabajo remunerado y lo que todos estos entornos. Lo que hemos encontrado en Amodi Diego y Di Pascual es, en su investigación, analizaron el desarrollo de las actividades laborales durante la pandemia y la realización de las tareas domésticas y de cuidados. Ellos encontraron que las mujeres manifiestan tener mayores cargas
y los hombres muestran percepciones más optimistas. Por ejemplo, existen muchas situaciones en las que se encuentran discursos de hombres que consideran que ayudan a sus mujeres en las actividades domésticas. Sin embargo, no existe una corresponsabilidad, es decir, las actividades que surgen dentro del hogar son parte de ambos, con responsabilidad de ambos, si no se ve inclinado más hacia la mujer y el hombre solamente hace actividades de ayuda. De esta manera no hay una corresponsabilidad plena al no asumirlas como propias. Esto es uno de los estudios, decía, que se encontraron como en esta actualidad a partir de las condiciones que se han vivido durante la pandemia. En cuanto a la ideación suicida, que es otra de las categorías que estamos entretejiendo con la doble presencia, primero que es, bueno, la ideación suicida, de acuerdo a Ospino y Colorado, es el pensamiento que se tiene de quitarse la vida con o sin planificación del método. Es decir, lo puedo pensar, hoy puedo desear y pensar quererme morir, sin embargo, no voy más allá a pensar el cómo, el cuándo y con qué instrumentos realizarlo, ¿no? Puede ser, en este caso, cualquiera de las dos. En cuanto a Lagarde y Lamas, también encontramos que dice, en cuanto a esta parte del suicidio como la etapa final de la conducta suicida, habla que no se puede comprender el estrés de la doble jornada laboral en mujeres, la invisibilización de su trabajo doméstico, su poco tiempo libre y el sufrimiento que genera la violencia de género como explicaciones al suicidio. Si no se entiende como tradicionalmente si no se entiende como lo tradicionalmente la sociedad patriarcal las ha excluido de la participación de la esfera pública y ha relegado sus fuentes de satisfacción al cuidado permanente de la familia y la complacencia del hombre. Es decir, hablar sobre este tema, sobre la ideación suicida o sobre esta conducta suicida, tendría que tener un análisis a partir de estas teorías tradicionales o sobre esta sociedad patriarcal, donde a la mujer digamos que tiene las actividades en todos sus entornos, tanto no puede dejar lo doméstico, no puede dejar el cuidado de los hijos, o por lo menos eso es lo que se espera, que estén en el cuidado, que estén en el trabajo doméstico, pero que en la actualidad ahora las empuja a trabajar. Entonces, para poder hacer este análisis de la conducta suicida, se tiene que esta perspectiva y de los entornos en los que se viven. En cuanto a resultados preliminares, bueno, les decíamos que es una investigación que todavía está en proceso, estamos en la primera etapa, que es la recogida de la información a nivel nacional. Sin embargo, algunos de los estados que hasta el momento nos han respondido instrumentos son de aquí de Sinaloa, de la Ciudad de México, de Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Tabasco, y entre otros que poco a poco se van sumando. En cuanto a las edades de quienes nos han contestado hasta el momento con mayor frecuencia, son jóvenes de 18 a 20 años, sin embargo, también están los de 21 a 25 y 36 a 40. En cuanto al estado civil de las personas de las mujeres que nos han respondido y que tienen como criterio de inclusión que trabajen de manera formal, también, digamos, fuera de su hogar, son las mujeres solteras, que vienen siendo el 47%, quienes nos han respondido. Le queda un minuto, Cindy, por favor. Ok. En cuanto a los datos generales, también viven en las familias nucleares, tienen principalmente licenciatura y trabajan mínimo 8 horas al día. En cuanto a la doble presencia, se ha encontrado una insatisfacción, no se concentran en ninguno de los dos campos, ni en tanto en el trabajo remunerado y tampoco en las actividades domésticas. No hay una concentración en ninguna de las dos partes con las mismas exigencias que genera cada una de las actividades. Se han encontrado riesgos para la salud a partir del ejercicio de estas actividades, poca organización en entretejido entre la vida familiar y laboral, pero también afectaciones en estos dos ámbitos. Y por último, un agotamiento al cumplir la jornada laboral, doméstica y el cuidado de los hijos. Por otra parte, cuando les preguntamos sobre la ideación suicida, también se han encontrado algunos criterios que pueden identificar esta parte de la ideación, como no vale la pena vivir, como he deseado dejar de vivir. Han pensado que sus familias estarían mejores si no estuvieran vivas. También han pensado que vale más, bueno, han pensado en menos frecuencia, han pensado
que vale más la pena vivir que morir, aún en situaciones difíciles, han pensado en matarse. También hablan sobre las situaciones estresantes de su vida laboral y familiar, las han llevado a pensar en morir, y en este caso estamos hablando casi del 20%, que es una cantidad importante. Sabemos que así fuera una sola persona que lo piense, ya genera esa importancia. Sin embargo, aquí vemos que por lo menos el 20% ya piensa a partir de estas actividades o en ese deseo de morir. Han planeado quitarse la vida también más del 9%, y dicen que realizar actividades laborales y domésticas poco las hace sentir plena o nunca las hace sentir plena, con el 35% en estos dos rangos de medida. También se encuentra que casi el 90% de las mujeres realizan solas las actividades domésticas. El resto, como el artículo anterior mencionado, habla que algún familiar o algún integrante de la familia apoya o ayuda, pero no viendo como esa corresponsabilidad al vivir en el mismo hogar. Como parte final, o como parte de las conclusiones que queremos arribar, es la importancia de visibilizar los efectos que tienen esta doble presencia en las mujeres. En este caso lo estamos correlacionando o estamos buscando esa ideación suicida que se está presentando al momento de sentir esa sobrecarga por los dos ámbitos, que en este caso el trabajo remunerado, el cuidado de los hijos, el trabajo doméstico y cuidado de la familia. Les agradezco su atención. Aquí estamos las personas con nuestros datos, las personas que hicimos la ponencia, y los datos por si necesitan que respondamos alguna pregunta. Muchas gracias. Le agradecemos a la maestra Cindy su disertación, y recordarles que son 10 minutos de exposición para todos. A continuación, presenta Blanca Diamantina López Rangel, su grado académico maestría de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, su línea de investigación, adicción, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La ponencia es el estrés parental y sus implicaciones en el desarrollo conductual de niños de 3 a 8 años de edad en la región del norte. Adelante, compañera. Su micrófono, Blanca. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Se me indican si ya se está viendo mi presentación, por favor? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, buenos días también. El día de hoy quiero compartirles pues esta información respecto a una investigación realizada en el estado de Coahuila, y se denomina estrés parental y sus implicaciones en el desarrollo conductual en niñas de 3 a 8 años de edad en la región norte de México. Su servidora, la maestra Blanca, y bueno, pues comparte también esta investigación la maestra Marta Virginia, la maestra Reina Alicia, y somos maestras investigadoras de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Trabajo Social. Ok, bueno, pues indudablemente uno de los elementos que en la actualidad se ha venido reforzando pues es el incremento de aquellas situaciones que generan estrés en las personas. El estrés que se trabaja para esta investigación es justamente el estrés en los padres y madres de familia. Se ha considerado como un factor importante, determinante en el desarrollo conductual de los niños. Obviamente diversas investigaciones están apuntalando a que pues la carga de trabajo en padres y madres de familia generan estrés, y ese a su vez pues obviamente al ser el sistema parental que va rigiendo una familia, pues genera también una fuerte influencia en el desarrollo tanto positivo, pero a su vez también negativo en el niño. Y en las niñas también. El origen del estrés, pues obviamente nos refuerzan por ahí las diversas investigaciones, específicamente de Pérez y Menéndez, nos señala que estas son situaciones que a veces no son resueltas con facilidad. El estrés tiene que ver entonces con aquellas situaciones amenazantes que considera el individuo y que tiene dificultad para poder sobrellevar esas situaciones. Sabemos que el estrés tiene a veces una connotación un tanto negativa.
Sí, no, sin embargo, encontramos que algunos autores, bueno, pues señalan que también el estrés es un área de oportunidad, es un crecimiento. Las situaciones difíciles o estresantes, pues pueden apuntalar a que nosotros como individuos, hombres y mujeres, podamos desarrollar ciertas habilidades o desarrollar capacidades en contextos en los que nos desarrollamos. El estrés, según el Banco Mundial y diferentes organizaciones, nos están señalando que es una enfermedad mental del siglo XXI. Desafortunadamente, la Organización también Mundial de la Salud nos señala que todas las enfermedades que tienen que ver con nuestra mente, ¿verdad? Van a seguir en incremento y para el 2050 pues se apuntala que todos los problemas de salud mental van a ser la principal causa de muerte en caso de que no se haga ninguna intervención que pueda modificar esta situación. Eso era antes de la pandemia. Obviamente a partir de esta situación que vivimos desde el año pasado, bueno, pues a este aspecto, pues obviamente se ve altamente reforzado. Nos indican entonces también que, bueno, dentro del estrés hay diferentes causas, ¿verdad? Entre ellos la falta de una sana ocupación, la capacidad para resolver algunas situaciones, problema, alguna situación también de exclusión, de marginación, o inclusive hasta de pobreza que desafortunadamente se viven en la actualidad. De igual manera, se nos señala, como González nos hace y Cabrera nos hace referencia a que también cada familia va teniendo su propia forma de poder enfrentar el estrés. Desafortunadamente se está observando que esta forma de resolver el estrés pues recae justamente en la forma en cómo se va corrigiendo a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y esto pues obviamente va afectando en la cuestión conductual de ellos. Ok, de acuerdo con el INE, que es un organismo, es una red interagencial para la educación de situaciones de emergencia, niños y niñas y adolescentes, nos señala que dentro del ámbito de la familia, pues obviamente tiene una afectación bastante importante en el desarrollo psicosocial de los niños, implicando pues esto obviamente situaciones de problemas de conducta. Las encuestas de salud en nuestro país nos señalan entonces dentro de las principales dentro de esa lista de 10 principales causas de consultas médicas, se encuentra justamente aspectos relacionados con el entorno del estrés. Y pues obviamente el estrés en estos tiempos de confinamiento van sumando a factores por ahí estresantes que van haciendo que obviamente cada una de las familias pues vaya generando situaciones o estrategias que puedan afectar entonces el desarrollo evolutivo y psicosocial de los niños. Uno de ellos pues obviamente es el confinamiento por el COVID-19 y esto ha generado pues que la violencia dentro de nuestro país y en el mundo entero pues se haya incrementado. La gente, pues obviamente vivimos situaciones muy estresantes durante todo este tiempo y que ha redundando justamente en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El objetivo de esta investigación, entonces, es analizar las implicaciones del estrés parental en el desarrollo de la conducta de niños y niñas de 3 a 8 años con padres y madres de familia que estaban en situaciones de estrés en la región norte de nuestro país. Fue una metodología cuantitativa con alcance descriptivo, fue un diseño transeccional, solamente se aplicó en una sola ocasión con padres y madres que tenían hijos en estos rangos de edad que ya señalamos. El muestreo fue aleatorio y bueno, aquí una parte importante pues fue el instrumento, que es un instrumento elaborado por Richard Avedin, que es un psicólogo, y su instrumento se denomina índice de estrés parental. Prácticamente las categorías que por ahí se muestran, bueno, pues son los datos generales, el estrés, perdón, el malestar paterno, la interacción padre-hijo, la conducta del niño y estresores frecuentes, que esta es una parte pues también muy importante porque nos dimos cuenta de cuáles son las situaciones que más estresan a los padres y madres de familia encuestados. Fueron 140 padres y madres de familia y bueno, por aquí podemos nosotros observar que en su mayoría pues fueron
mujeres las que respondieron a nuestro instrumento, el 85% están conformados por ellas, mientras que el 15% fue contestado por los hombres. En cuestión de la edad, que es también un elemento importante, que bueno, por ahí vimos que el 1% es con personas de 18 años, que tenían exactamente 18 años, de 18 a 25 años, 26%. También tenemos de 26 a 30, que fueron el 23%, de 31 a 35, 25%, de 36 a 40, 18%, y de 41 a 45 años, el 8%. Le quedan 3 minutos, Blanca. Maestra, muchas gracias. En relación a la ocupación, bueno, vemos que la mayoría, el 40% de padres y madres tenían concluido su bachiller o una carrera técnica, el 30% la secundaria, un 29% la licenciatura y posgrado y el 1% tenían nada más educación básica. Es importante resaltar que, bueno, el instrumento fue dirigido a padres y madres de familia de escuelas tanto primarias como jardín de niños, que son los rangos de edad que tienen justamente de 3 a 8 años. De igual manera, algunas instituciones, una institución de educación superior que pues ya presentaban por ahí madres de familia estudiantes y a su vez también pues se publicó en redes sociales. En relación al lugar de la residencia, tenemos que entonces el 88% respondió gente de Saltillo, en Ramos de Arteaga el 4%, en Zacatecas y Nuevo León el 6% y el 2% en Estados Unidos y Chile. Y bueno, dentro de la primera categoría, en un indicador que se llama tengo la sensación de tener problemas para controlar las situaciones, el 54% menciona que sí tiene esa dificultad para controlar sus situaciones, es decir, se genera estrés, el 24% señaló que nunca, el 19% pues la mayoría de las veces no tenían problemas, así lo señalaron, el 2% la mayoría de las veces sí tenían problemas para controlar situaciones estresantes y solo el 1% tenían esa sensación de tener problemas. En otro indicador, en relación a pensar que dejan de postergar algunas cosas personales por atender a los hijos, el 36% señaló que sí tenían esa parte de dejar algunas cosas personales para poder atender situaciones de sus hijos, el 25% mencionó que nunca, el 19% de las personas mencionaron que la mayoría de las veces sí, el 11% la mayoría de las veces no, y finalmente con un menor promedio, el 9% mencionó que siempre deja o tiene que postergar algunas acciones personales para poder atender situaciones de sus hijos. En la relación o la categoría que tiene que ver con la interacción padre-hijo, en una categoría denominada mi hijo hace cosas que me hacen sentir mal, el 52% de los padres y madres de familia mencionan que sus hijos no hacen cosas para hacerlos sentir mal, el 27% reconoce que sí algunas veces y el 20% de las ocasiones la mayoría contesta que no y el 1% la mayoría de las veces sí. En otro aspecto que tiene que ver con la conducta de los hijos, se pregunta a los padres y madres si consideran que sus hijos quieren estar lejos de ellos responden el 76%, bueno, pues que ellos perciben que efectivamente su hijo no quiere estar lejos de él y el 12% menciona que la mayoría de las veces no tampoco y el 11% algunas veces y el 1% la mayoría de las veces sí. Y esto tiene que ver obviamente en función de la relación. Recordemos que la encuesta se realizó justamente en tiempos de confinamiento y bueno, pues la relación y la interacción entre padres y madres de familia pues lleva una connotación un poco diferente. En relación a un minuto, Blanca, concluya, sí. por favor. Sí, muchas gracias, maestra. En relación a los estresores, pues bueno, la mayoría de las personas, el 28% es por estrés laboral, 19% por pérdida de empleo, el 17% por muerte de un ser querido, 9% por sobrecarga de estudios, el 9% por enfermedad y al agregar el rubro de otros, pues se nos menciona justamente el estrés por el COVID-19, que es un 18%, y la llegada de un nuevo miembro de la familia. Finalmente también la cantidad de estresores, la mayoría tiene un solo estresor o al menos eso es lo que identifica, 76%, de 2 a 3 estresores el 19%, de 4 a 5 un 4% y más de 5 estresores 1%. Y bueno, al manejar entonces también esta parte de
del número de estresores con relación a las conductas de sus hijos que les pueden desagradar, se encuentra una relación significativa de 2.79. Y bueno, pues a manera de conclusión, pues obviamente el estrés parental es un elemento que desafortunadamente se está incrementando y más con las cuestiones del COVID-19. Es obviamente una parte que nosotros podemos atender, ahondar más en relación a estas situaciones estresantes que viven padres y madres de familia y que a veces se deja un poquito de lado. Eso sería todo y bueno, pues gracias por su atención. Nosotros somos parte del Cuerpo Académico de Desarrollo y Transformación Social de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias, maestra. Muchas gracias, Blanca. Vamos a continuar entonces concediéndole el uso de la voz a la doctora Marta Leticia Cabello Garza. Ella es del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación son investigación cualitativa en salud, estilos de vida saludable, modelos de intervención en trabajo social, obesidad y alimentación. La ponencia Cambios en los estilos de vida de los jóvenes universitarios a partir de la pandemia del COVID-19. Adelante, doctora Leticia, tiene 10 minutos. Si antes me pueden permitir para compartir pantalla. Necesitan dejar de compartirla para poder compartirla. Ahora sí. Ahí vamos. Ahí estoy todavía, ¿verdad? Sí, ya se ve. ¿Sí ya se ve? Sí. Okay, déjame ver cómo le hago para irme yo. Ahí ya está. La agranda, por favor, maestra. Sí. Ahí va. A ver si, ahí va, ¿verdad? Bueno, Ahí. la ponencia, ahora sí empezamos. Este es el tema de la presentación que les voy a hacer, es acerca de los cambios en los estilos de vida de los jóvenes universitarios a partir de la pandemia COVID-19, que por cierto, una de las autoras de esta presentación también es la doctora Lupita Pardo y la doctora Marisela Rivera, que están por ahí acompañándome, y que vamos a presentar aquí parte de unos resultados de investigación de un estudio que se estuvo haciendo por parte de la Red Nacional de Investigación en Trabajo Social. Sí, que ese es precisamente el objetivo de la ponencia, presentar algunos resultados preliminares del estudio que les platicaba, este estudio multicéntrico sobre la dinámica familiar de los alumnos de licenciatura en trabajo social en tiempos de pandemia por COVID-19, y pues nosotros estamos trabajando la parte de los estilos de vida saludable. Para empezar, creo que debemos decir que la pandemia ha hecho evidente las condiciones que tenían la mayoría de las familias mexicanas, como violencia, pobreza, desempleo, desigualdad, migraciones, entre otras que a partir de la pandemia del COVID, pues se han acrecentado de manera importante. Además de las actividades educativas, la atención a la salud y el empleo, los jóvenes universitarios tuvieron que enfrentarse a problemáticas generadas por el confinamiento y muchas veces sin tener los recursos suficientes para ello y con carencias, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que la salud es un derecho esencial y necesario para toda la sociedad, que implica una mejora continua de las condiciones personales y sociales en las que se desenvuelve el individuo, por lo que es importante que nuestros estudiantes tengan un estilo de vida saludable. Y hablando de estilo de vida, pues queremos recalcar, ¿verdad?, que eso es uno de los mayores determinantes de nuestra salud. El estilo de vida integra el conjunto de hábitos y conductas que modulan nuestra vida diaria. La familia y el entorno, las condiciones laborales, las diferencias sociales, el estrés, la educación, todo esto incide en nuestra salud. También podemos decir que el estilo de vida es el modo, forma y manera de vivir, y no se limita solamente al análisis de un comportamiento particular, sino que incluye examinar de manera completa, ¿verdad?, en cómo la persona conoce, aprende y forma parte de la realidad social. Y pues, por otra parte, tenemos que recalcar también que la universidad puede y debe desempeñar un papel fundamental para la promoción de estilos de vida saludables, ya que la juventud es el grupo mayoritario que la conforma.
Y es justamente en esta etapa de la vida en la que los estudiantes universitarios pueden y deben desarrollar y consolidar estilos de vida saludable. El objetivo de esta investigación fue analizar el impacto de la pandemia por COVID-19 sobre los estilos de vida en jóvenes universitarios que estudian la carrera de licenciado en Trabajo Social, donde participamos 9 universidades de todo el país. La metodología que utilizamos es de corte transversal, exploratorio y comparativo, aplicado a estudiantes de 9 facultades de Trabajo Social de México, que se aplicaron en este año del 15 de abril al 15 de mayo. El cuestionario se aplicó a través de la plataforma online Google Forms con 66 preguntas a estudiantes que estuvieron cursando la licenciatura en el ciclo escolar 2021, independientemente de sexo, edad y semestre, ¿no? La muestra estuvo conformada por 1,330 estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de diferentes universidades públicas y se investigaron diversas dimensiones: educación, ocio. De hecho, tenemos una presentación sobre el proyecto entero, creo que es mañana, y ya voy a hablar un poquito más a profundidad de eso. Pero ahorita les diremos que este equipo trabajó la dimensión de estilos de vida saludable con una serie de indicadores que sirvieron para evaluar esta situación durante el confinamiento. Resultados preliminares, bueno, estamos todavía trabajando un poquito más, pero les podré decir en general y sobre esta dimensión, que fueron varios los indicadores que trabajamos, que sirvieron para evaluar este tipo de, esta variable o este asunto, ¿sí?, de la pandemia de COVID-19. Uno de los resultados encontrados es que la actividad física durante el confinamiento, pues nos pareció interesante que sepan ustedes que el 30%, fíjense, o sea, de cada 10, 30% señala que disminuyeron la actividad física. Y además el 18 dice que fue el mismo, o sea que no estuvieron como que se refleja que hay limitaciones en cuanto a esta situación variable de la actividad física durante el confinamiento. También, a partir del confinamiento hubo cambios en todas las casas sobre el consumo de comida y pues no fue la excepción con nuestros estudiantes, ya que casi el 30% señaló que aumentó la cantidad de alimentación, ¿verdad? Y esto pues sabemos que afecta a la salud. También en cuanto al consumo de alimentos con más grasa, pudimos encontrar que el 50% de los encuestados señala que a veces la familia consume alimentos con más grasa. Eso significa que sí consume, ¿no? Aunque no sea muy, muy frecuente, pero que sí consume. Entonces, es importante también para nosotros esta variable que a veces sí se consumen. Por ejemplo, los que siempre consumen grasa en algunos porcentajes por ahí, que tendríamos que tomarlo en cuenta. Otra de las variables que nosotros se nos hizo importante acerca del estilo de vida saludable son las horas de sueño durante la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia. Entonces, ellos, los datos nos muestran que el 25% durmió más, ¿verdad? Y a veces el 24% pues disminuyó, o sea que casi el 50% de los estudiantes tuvieron fluctuaciones en la cuestión del sueño. A veces dormían más o a veces pues dormían menos. En cuanto al consumo de frutas y verduras, también nos dice que es bueno que casi el 30% de las familias de nuestros estudiantes consumen frutas y verduras o consumieron durante el confinamiento. Esto es benéfico que el 30%, pero pues no suficiente, ¿no? Como para poder trabajar. Otros de los hallazgos que se nos parecieron, ahora sí que de manera positiva, es en cuanto, por ejemplo, a la selección de los alimentos nutritivos. Yo creo que porque estábamos tan asustados por el confinamiento, que a veces nos dimos cuenta y se ve demostrado en las estadísticas que sí un 36% de los entrevistados señala que sí seleccionaban los alimentos más nutritivos y esto pues beneficia los estilos de vida saludable y aunado a los que casi el 30% señala que casi siempre lo hacen, entonces pues creo que vamos por buen camino. La tendencia
se orienta también a limitar el consumo de azúcares, casi en un 43%. Entonces, esto también nos parece algo importante, ¿no? Y se aprecia también otro dato muy favorecedor para los estilos de vida saludable, ya que el 52% de los estudiantes durante el confinamiento desayunaron diariamente, cosa que a veces, o antes cuando iban a la escuela, a veces no lo hacían. Entonces, bueno, pues algunas cosas fueron positivas, ¿no? En conclusión, ya vamos a terminar, podremos decir que sí se encontraron algunas cosas positivas y significativas entre el estilo de vida y la calidad de vida en los estudiantes de las universidades investigadas. Y bueno, pues las dimensiones o categorías evaluadas son factibles para hacer intervenciones con nuestros estudiantes. O sea, podríamos pensar en que la universidad pueda tomar en cuenta estas situaciones que se vivieron en la pandemia, que a lo mejor se siguen viviendo, y cómo podemos como maestros, como docentes, trabajar esto. Sobre todo en tiempos de COVID se requiere activar el sistema inmunitario, para mí eso es súper importante, lo cual se puede lograr con la implementación de programas enfocados al fomento de la actividad física, a la educación nutricional, como parte de un estilo de vida saludable que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. Sobre todo, se han estado poniendo mucho el énfasis de las autoridades de salud en la cuestión de ya la enfermedad en sí misma, de la hospitalización, de cómo se está viviendo con los que tienen diabetes, obesidad, hipertensión. Pero créanme que como investigadora se los digo, lo que más se requiere es activar el sistema inmunitario, y eso se hace a través de la educación física, de la activación física y de la alimentación. Y bueno, pues esta investigación puede ser un referente para elaborar modelos de intervención en trabajo social. Muchas gracias, les dejamos nuestros correos y los ponentes participantes, que además de su servidora está la doctora Marisela Rivera, que muchos de ustedes la conocen, y la doctora Lupita Pardo, que ahorita está como moderadora. Muchas gracias y terminamos nuestra presentación. Muchas gracias a usted, doctora. Voy a concederle el uso de la voz a la otra compañera moderadora que va a continuar, que es la maestra Dolores Guadalupe Morales Flores. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora María Guadalupe Pardo. Y bien, continuamos con las exposiciones. Me complace ahora presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es la maestra Cristian Lorena Moreno Lizárraga. Es licenciada en Trabajo Social, maestra en Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales. Por la institución, la Facultad de Trabajo Social de Mazatlán y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sus líneas de investigación son urbanismo, violencia familiar y narcotráfico. El trabajo que hoy nos comparte lleva por nombre Las formas de habitar de la familia ante la pandemia COVID-19. Y bien, pues le cedemos el uso de la voz a la maestra Cristian Moreno. Adelante con su exposición, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Voy a permitirme compartir pantalla. ¿Ya se puede visualizar? Sí, sí, maestra. Ok. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Como bien lo comenta, el tema que voy a presentar es las formas de habitar de las familias ante la pandemia COVID-19. Esto pues está enfocado en el eje 1, que son cambios y retos para la atención de las familias. Bueno, como introducción, el presente trabajo pues explica la experiencia de vida de las familias mazatlecas, que es en el lugar donde se realizó esta investigación, donde se está realizando
que hicieron de su hogar pues una casa habitación. Es un espacio donde tenían que cubrir pues absolutamente todas las necesidades de su vida cotidiana y donde implicaba pues realizar más que nada pues también sus actividades laborales, recreativas, etcétera, ¿no? También esa investigación pues se realiza con un enfoque cualitativo en función de conocer el significado de este cambio de estilo de vida dentro de este espacio. Y teniendo como resultados que voy a presentar, como algunos resultados que voy a presentar, perdón, de problemas grandes, pues en pequeños espacios. ¿Cómo surge esa investigación? Bueno, pues la pregunta es, si bien es cierto, soy licenciada en trabajo social, pero siempre ha habido como línea de investigación que tengo del urbanismo. Es muy importante para mí en este sentido conocer esas formas de habitar, no nada más de la familia, sino de los individuos. Sí, he realizado estudios en esta línea de investigación donde pues nos importaba mucho reconsiderar y resignificar lo que viene siendo el espacio para los individuos. Pero ahora, ante la pandemia COVID, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa dentro de tu espacio? O sea, el lugar donde tú tienes que descansar, donde tú tienes que pues convivir con tu familia, pues ¿qué pasa? ¿En qué se convierte ante este problema, este fenómeno global? El objetivo de investigación pues era conocer estas formas de habitar de las familias ante esta pandemia y principalmente interpretar, ¿no?, esas problemáticas que se presentan a raíz de estas nuevas formas de habitar dentro de este espacio que viene, en este caso sería la vivienda. Es importante señalar que se han realizado demasiados estudios sobre el habitar, pero habitar no nada más en lo que viene siendo dentro de una vivienda, sino en lo que viene siendo todo el contexto, es decir, el espacio urbano, la movilidad, todo ese significado que tiene derecho también el individuo a vivir, a representar, y que debido a esta vivencias, a esta experiencia del habitar, pues cobra significado en el sentido de vivir dentro no nada más de un espacio, sino de toda una ciudad. Entonces, ¿qué pasa ahora con la pandemia? O sea, ya no tienes acceso al espacio urbano, tienes acceso a la calle, a la ciudad, pero tienes ese miedo de contagiarte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos los individuos? Pues tienen que cambiar su estilo de vida, tienen que cambiar, tienen que hacer de su espacio, de su casa, habitación, pues todo. Se tienen que desarrollar dentro de él. Entonces, en función de eso, pues retomé algunos autores, como lo es María Noel. Ella expone precisamente en este año, pues habitar, dice que es estar vivo en función todo esto del campo biológico y geográfico, ¿sí? Y ella se refiere como la característica biológica que tenemos, ¿no?, de habitar dentro de un espacio, de vivir dentro de este espacio. Otro autor nos dice que la ciudad es una casa y la casa es una ciudad. Entonces, ¿qué significa esto para todos nosotros? O sea, precisamente en esta frase del autor Saldarriaga, nos expone cómo en realidad, en el marco de esta pandemia, pues la casa se presentó, es nuestra ciudad, era todo lo que teníamos que observar por el temor a salir, por el temor a ser contagiados. Entonces, esta frase la considero sumamente importante en ese sentido, ¿no? Ahí había muchos estudios sobre todo el cómo era más preciso vivir afuera que adentro. Llegaba un momento en que todas las personas pues regularmente utilizábamos nuestra casa para solamente ir a dormir. De hecho, hay estudios donde se hablan de las ciudades dormitorio, donde pues el ser humano, el individuo pues solamente asistía a su casa para dormir. Pero bien, o sea, llega la pandemia y ¿qué es lo que pasa? Ya el ser humano se descontextualiza, tiene que aprender a vivir
pero dentro de esta vivienda, dentro de esta casa habitación. Pero además el elemento más importante, ¿no? De conocer a los miembros que integraban su familia, digo, de conocer y reconocer, porque las dinámicas familiares que existían dentro de los hogares de las familias, pues cambiaron rotundamente, no nada más cambias tu estilo de vida en lo relacionado al mundo exterior, sino también en el mundo interior. Entonces, todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa, nos dice Bachelard. Entonces, sí teníamos considerado que teníamos una casa, que teníamos una vivienda, que teníamos ese lugar para reposar, para descansar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando este espacio se convierte en todo? Entonces, esa era la principal inquietud que tuve al realizar esta investigación, porque me interesaba mucho conocer esas nuevas dinámicas y conocer sobre todo si este espacio, y en este caso era nuestra casa, pues era seguro, ¿no? Porque si bien es cierto dentro de los conceptos del habitar, donde se habla que habitar y habitar principalmente en una vivienda, pues se marca como el espacio seguro donde yo estoy como persona, donde están los individuos, pero en realidad dentro del marco de la pandemia fue seguro para las familias. Entonces, se realizó un estudio, una investigación cualitativa del método inductivo. Se tomaron como estudios 6 casos. Aquí presento 5 porque el otro todavía estoy trabajando con él, donde retomé el espacio, o sea, se realizaron entrevistas a miembros de la familia, específicamente a jefes, pero también se entrevistaron a hijos, donde yo hice esa investigación de acuerdo al tipo de vivienda que las personas habitaban. Entonces pude darme cuenta de algunos, estos son algunos de los resultados que obtuve, principalmente, por ejemplo, cuando investigo lo que viene siendo las familias que habitan en vivienda amurallada o cotos residenciales también llamados, pues ahí ellos, los integrantes de la familia, los jefes, pues tenían miedo principalmente de perder a un familiar y a contagiarse, por supuesto. Pero también ellos marcaban algo que me pareció importante y relevante resaltar en este breve esquema, es que ellos disfrutaron su espacio, disfrutaron su lugar. Sí sabían que estaban confinados, sí sabían que pues estaban en este proceso de la pandemia de incertidumbre, no saber qué iba a pasar en un futuro, pero ellos también manifestaban que disfrutaron su espacio y ahorraron. ¿Por qué? Porque ya no compraban las cosas o los accesorios que usualmente estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, el estar dentro de esta pandemia, pues les generaba este ahorro, ¿no? Y bueno, también ellos manifestaban que también estaban en descanso y que la pandemia les había permitido descansar de una vida o de una vida cotidiana que tenían acelerada. Entonces, aquí ellos comentaban que era complicado reconocer a los miembros de la familia porque no estaban acostumbrados a convivir día y noche, o sea, como lo decimos regularmente, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces fue complicado para los jefes de familia asumir esta responsabilidad de ser padres y de ser también pues maestros, ¿no? Porque le queda un minuto, maestra Cristian. Ok, bueno, me voy a apurar. Bueno, entonces en esto los resultados más impactantes es que, por ejemplo, las personas que habitaban en una invasión, por ejemplo, lo contrasto con esto, es de que existía, el principal miedo era contagiar a sus familiares, pero sobre todo no tener servicios de salud ni dinero para que ellos pudieran salir avantes de esta situación. Obviamente hubo ataques de ansiedad en todos los casos, hubo abandono escolar y en este caso la jefa de familia pues cayó en las adicciones. Obviamente en los 4 sí manifestaban que había violencia familiar, y en un caso pues se detonó la esquizofrenia. Entonces, esos fueron algunos de los resultados que se obtuvieron, además del abandono escolar y bueno, estrés.
Esto lo tomé de la Fiscalía, que aquí viene una comparación del aumento de la violencia del año de agosto 2020 a julio 2021, donde podemos visualizar el aumento de violencia, en lo cual yo tomo como antecedente para resaltar parte de los resultados que hasta ahorita van saliendo de la investigación. Y bueno, como conclusión, pues quiero quiero resaltar que el espacio donde habitan las familias pues es tan importante como quienes habitan de él, ¿sí? Y enfocado lo que viene siendo el trabajador social, pues ¿qué estamos haciendo ante las políticas de vivienda? ¿Cuál ha sido la intervención profesional del trabajador social ante estas problemáticas emergentes? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Cristian Moreno, por compartirnos este tema tan actual, ¿verdad? Tan importante. Y bien, quiero yo hacer un paréntesis para recordarles que al final de las exposiciones se abrirá un espacio para preguntas y comentarios. Así que les solicitamos que tomen nota de las dudas que se vayan generando en el transcurso de estas exposiciones para que dejen sus participaciones en el chat de Facebook. Ahí estaremos revisando sus intervenciones, preguntas, dudas acerca de estos interesantes temas que nos están compartiendo las compañeras. Y bien, para cerrar las exposiciones de esta primera mesa temática, me es grato darle la bienvenida a la licenciada Lorena Guzmán Rodríguez. Ella es licenciada por la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus líneas de investigación son núcleos ejidales, desagrarización, sentido de comunidad. El tema que ella desarrollará se denomina cambios de las dinámicas familiares en el contexto de la desagrarización y turistificación de los núcleos ejidales, el caso de Isla de la Piedra, Mazatlán, Sinaloa. Le cedemos la palabra a la maestra. Adelante con su exposición, Lorena Guzmán. Muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, si me pueden avisar cuando vean mi presentación. Ya se puede ver, maestra. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues como mencionaba la doctora, el tema del que yo les voy a hablar es de estos cambios en las dinámicas familiares que hemos observado en el caso de Isla de la Piedra, que es un ejido que centralmente, bueno, pues se basaba en actividades agrícolas, pero bueno, en su devenir esto se ha transformado. Y estos resultados están enmarcados en una investigación más amplia sobre las prácticas sociales del sentido de comunidad, pero hemos visto estas dinámicas familiares, hemos visto cómo cobran gran relevancia, sobre todo en este sentido de las modificaciones que vemos y cómo afectan a nivel comunitario, también tienen este impacto. Y bueno, Isla de la Piedra, pues es una comunidad ejidal que se creó en 1936, el día de ayer fue su aniversario justamente, y se conformó de un grupo de familias que venían del sur de Sinaloa y que enfrentaban procesos de desplazamiento forzado por la violencia que se vivía en ese tiempo. Se les asignó esta tierra en la península que está muy cercana a la ciudad de Mazatlán. Se puede cruzar por lancha en 5 minutos y también por vía terrestre. Bueno, para comprender esta noción de familia, específicamente la familia campesina, pues es importante señalar algunos elementos como la necesidad de producir y de consumir algunos valores de cambio y de uso a partir de la actividad agrícola, pero también la necesidad de consumir y de reproducir ampliamente su identidad a partir de símbolos y otros recursos de naturaleza cultural y simbólica.
Desde esta perspectiva, tenemos que es importante que se consideren ampliamente elementos para entender la constitución de la comunidad y de las familias, como son las relaciones de parentesco comunitarias que encontramos en este caso, y también cómo es que están permeadas por ciertas normas y valores relacionadas con símbolos, formas de concebir la realidad y representaciones que están inscritas en un marco económico, histórico, social más amplio. Y en este sentido es que tenemos el fenómeno que hemos estado observando en la comunidad, que es el de la desagrarización, específicamente por vía de la turistificación. Al gozar de este recurso de las playas, unas playas muy hermosas, que tienen incluso algunas áreas que están muy bien preservadas, otras en las que ya se ha desarrollado todo un conjunto turístico de hoteles, de restaurantes. Y bueno, pues este proceso del ejido se dio gradualmente y está sobre todo marcado por la imposibilidad en cierto momento de persistir de las actividades agrícolas. Esto dio las condiciones para diversificar los ingresos, por una parte, en esta forma, la turistificación, sobre todo a partir de la visita de turismo norteamericano, aproximadamente en los años 70 y 80, que comenzaron a llegar lo que ellos les denominaban los hippies, y entonces ellos empezaron a prestarles servicios de preparación de alimentos, algunos tours en lancha, y pues de esta manera ellos veían que se podía obtener un recurso más alto que el que les estaba otorgando la siembra. Otra forma también tiene que ver con el valor que se ha elevado respecto a las tierras, y esto aunado pues a una liberalización del ejido a partir de ciertas reformas a la ley ejidal, que permite que cierta parte de las tierras ejidales puedan otorgarse en concesión o en venta propiamente, incluso en venta de derechos ejidales. Un ejemplo de esto es el del caso de Amaitlán Garden City, que es un proyecto de retiro, es un proyecto de turismo de retiro, en el que los ejidatarios participaron bajo la figura de socios. Se les ofrecieron una cantidad de 20 millones a cada uno, que bueno, no se terminaron de pagar, aproximadamente se quedó en 1,5 millones. Y toda esta transformación, como les decía, bueno, pues está explicada en cierta parte por algunos otros elementos a nivel económico, como puede ser el Tratado de Libre Comercio y la imposibilidad de los núcleos ejidales para competir en esas condiciones, y también pues el proceso de desincorporación de las tierras. En específico, el objetivo que tenemos en analizar esta parte de los datos que ha arrojado la investigación es, bueno, analizar el impacto en las dinámicas familiares del ejido Isla de la Piedra a partir de la desagrarización por turistificación. Un factor importante para analizar esta parte es el caso del proyecto de Amaitlán Garden City. Aquí en esta lámina pueden ver una mampara que se ubica en el Salón Ejidal, en donde se expone este proyecto que tiene pues alcances muy, muy grandes, pero como les digo, todavía está en una fase de desarrollo. Y bueno, a través de la implementación de entrevista a profundidad con ejidatarios en Isla de la Piedra, pudimos tener acceso a una serie de datos que hemos agrupado en una dimensión económica, una dimensión social y una dimensión cultural. En el caso de la dimensión económica, tenemos, por ejemplo, que la inserción de los ejidatarios en estos proyectos, por una parte, ha generado más ingreso económico, lo cual ellos ven de manera positiva porque antes de insertarse en estos proyectos de turistificación, ellos estaban padeciendo una situación de precariedad económica,
incluso nos han referido en las entrevistas que llegaron a pasar hambre las familias, que era difícil para ellos poder satisfacer las necesidades de las familias, y es por eso que tomaron como una opción viable el del turismo. Si bien hay grupos en la isla que han procurado también mantener cierto filtro ante estos influjos, la realidad es que actualmente la posición que predomina es la de apertura a estos proyectos. Otro de los efectos que ha tenido este proceso del cambio en las dinámicas familiares es el consumismo, que es algo que ellos relatan como una novedad en el estilo de vida de las familias, que regularmente pues el objetivo que tenían era satisfacer las necesidades más inmediatas de alimentación, de vestido, de educación a los hijos, pero frente a esa posibilidad de obtener recursos económicos muy altos y de una manera inmediata, es que se ha reconfigurado esta forma de percibir la situación económica. Incluso a raíz de la venta, se han comenzado a cambiar su forma de vida a través de la compra de camionetas, utilizan otra forma de vestir, dejan la que implementaban el estilo de los campesinos. Los hijos también han tenido una educación profesional, incluso han podido mandarlos a estudiar fuera del país. Y bueno, esta situación también ha generado una modificación, o se explica desde esta modificación de la figura del padre campesino al padre empresario, que ya no solo produce lo suficiente para estas necesidades inmediatas de la familia, sino que también ya tiene recursos como por ejemplo los restaurantes a pie de playa, que todos los ejidatarios tienen un lote para eso, y también otro tipo de emprendimientos relacionados con la atención al turismo. Sin embargo, aunque ellos perciben un ingreso en general, un ingreso económico, una mejora en su situación económica, e incluso ellos se comparan con el caso de otros ejidos cercanos aquí como el de Barrón, que al no tener este recurso de la playa, pues no tuvieron forma de subsistir a las dificultades de mantenerse en la producción agrícola. Sin embargo, quienes no invirtieron esos pagos que se les hicieron a raíz de su participación en Amaitlán, muchas veces lo que refieren los entrevistados es que despilfarraron ese dinero, gastaron en ese tipo de cosas que les mencionaba anteriormente, camionetas, fiestas, ellos refieren incluso el uso de drogas, que les voy a hablar en un momento más adelante. Y bueno, actualmente Resta un minuto. Gracias. Sí. Actualmente existen algunos casos en los que ya no tienen propiedades, no tienen un medio de subsistencia y bueno, se tienen que emplear de otra forma en la isla. También los pleitos familiares y las rupturas conyugales es uno de los efectos importantes que vemos en las entrevistas. Los hijos y los padres peleando por las propiedades que bueno, pues han tenido una elevación en su valor. Y esto ha llegado pues hasta demandas ante las comisiones agrarias, ante la propia Asamblea Ejidal. La herencia de la profesión desde la dimensión cultural ya no se continúa, los hijos ya no están interesados en continuar esta práctica de la agricultura, dado que no es redituable para ellos. Y también este efecto en la salud mental y en el bienestar en general es muy tangible, el uso sobre todo de alcohol, marihuana y algunas otras drogas, que incluso ha dado casos de suicidio en el ejido, que bueno, pues consideramos que es importante atender. Y en este sentido, como conclusión, pues consideramos que es necesario profundizar en el estudio de estos cambios en las dinámicas familiares y cómo es que la desagrarización por turistificación impacta en estas dinámicas, y de esta manera poder intervenir en las problemáticas de salud mental y en el bienestar de estas comunidades ejidales, porque pues de alguna manera vemos que no tienen una atención en el sentido de las problemáticas que presentan, y
son malestares que ellos manifiestan constantemente. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Lorena Guzmán Rodríguez por su valiosa participación en esta mesa. Y ahora abriremos un espacio para preguntas, respuestas y comentarios sobre los temas expuestos, para lo cual le cedo la palabra a la maestra Cindy Margarita López, que ella nos apoyará con esta parte. Adelante, maestra. Muchísimas gracias por permitirme dar algunos de los comentarios y preguntas que el público nos ha hecho a partir de las redes sociales. Me permitiré leer algunos de los comentarios. Dice, hola, soy Selene de la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo de la Facultad de Trabajo Social. Dice Hernández Pérez, de verdad que es interesante cómo podemos nosotros llevar una mejor vida saludable, es lo que nos hace falta para seguir más activos. Otros de los comentarios tienen que ver con saludos, felicitaciones, enhorabuena, dice también por acá, felicitaciones a todos los ponentes, interesantes trabajos realizados. Por otra parte, también agradecen a cada uno de los ponentes, enhorabuena a los ponentes. Muy interesante. También es importante mencionar de dónde nos acompañan. Algunos de los estados son Sonora, Colima, Tlaxcala, Durango, Mazatlán, Sinaloa, desde Mazatlán, Sinaloa y Culiacán, Sinaloa, Veracruz y otros lugares que por tiempo ya no me permitiría mencionarlos todos, pero aquí otra de las preguntas que están en los chats también es, dice, para la doctora Leticia, ¿cómo mejorar los estilos de vida saludable? Si nos pudiera hacer el favor de prender su cámara y su micrófono para dar respuesta a esta pregunta, por favor. Bueno, para poder hablar, como les decía ahorita, de estilos de vida saludable, tendría que ser algo como que algo más total, ¿no? O sea, no nada más hablar de alimentación, que es sumamente importante ahorita. Yo he visto en mis investigaciones últimas que he hecho, la gente dejó de comer, por ejemplo, mucha proteína y estaba comiendo muchos carbohidratos y mucha comida chatarra, que sí lo noté yo en los estudios científicos que hemos visto. Entonces, habría que ver de hablar de una alimentación variada, suficiente, y sobre todo sin olvidar la parte de todos los nutrientes, ¿verdad? La cuestión de proteínas, carbohidratos, grasas buenas y sobre todo en este tiempo de pandemia es tan importante que todos tomamos suplementos, que a veces por el confinamiento, los que no pudimos hacer ejercicio, no pudimos tener acceso a ciertos alimentos, a lo mejor sí suplementos. La actividad física es sumamente importante y no me refiero a correr o a irte a caminar todos los días, que eso es sumamente importante y que ojalá se pudiera, pero incluso la gente que está en su casa y los estudiantes que a la hora que, por ejemplo, entre plática y plática y entre clase y clase, activarnos, que no significa propiamente hacer deporte, sino activarnos a través del baile, de la caminata, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en las mismas casas. Y ahorita los muchachos ya saben todo lo que hay en el Facebook, ¿a poco no? Sabemos que en el Facebook, WhatsApp y en los TikToks y todo eso nos mandan videos de cómo poder activarnos, cómo estar desde la casa bailando, cómo hacer ejercicios, etcétera, ¿no? Las horas de sueño es sumamente importante. Muchos, me incluyo, o dormíamos más o dormíamos menos. El estrés del confinamiento nos trajo muchos altibajos en esta situación. Yo les recomiendo muchísimo que volvamos a dormir nuestras 7, 8 horas. Ahorita que ya estamos retomando nuestras actividades diarias, volvamos al nivel de sueño que debe ser. Y algo sumamente importante que quiero subrayar es la cuestión de la salud mental, porque la salud mental sí tiene mucho que ver también con el estrés, con la carga de trabajo, que a veces pensamos que iba a ser menos, que iba a estar a toda hora en la casa. Pues sí, a lo mejor puedes andar en pijamas y puedes andar más tranquila o tomándote un café o algo desde tu casa y trabajando, más sin embargo,
Muchos yo creo que sí, no tuvimos ese horario de descanso, de caminar, de después ir. Todo esto nos afectó muchísimo la salud mental, las pérdidas que tuvimos de amigos cercanos, de familiares cercanos. Es importantísimo cuidar nuestra salud mental. Y yo he notado que la gente que más hemos podido sobrevivir a estas situaciones que a todos nos afectó ha sido la gente que tiene la cuestión de la espiritualidad con ellos. No quiero hablar de religión, pero sí es importante que las que están más cerca de hacer oración, de estar ayudando a la gente, son la gente que más hemos podido sobrevivir esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir. Bueno, pues ahí ya les di muchos tips. Espero que haya respondido sus preguntas, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora Leti Cabello. Hay otra pregunta en el chat que también nos gustaría que de manera breve pudieran responder a esta pregunta. Y dice desde la página de Facebook, deje un momento, dice, maestra Lorena, ¿la inviabilidad de la agricultura en la isla es por factor directo del TLC de los 90? Gracias. Pues es una serie de condiciones a nivel macroeconómico, pero en efecto la adscripción de nuestro país a este tratado coloca a los campesinos mexicanos en una desventaja frente a cuestiones, por ejemplo, el financiamiento que sí se tiene en los países de América del Norte, como Estados Unidos y Canadá, y que nuestro país perdió con la entrada de la política neoliberal. Algo que también nos referían los ejidatarios es que anteriormente, antes de los años 80 aproximadamente, ellos refieren, había muchos apoyos al campo mexicano con créditos baratos para comprar, por ejemplo, tractores, maquinaria, insumos para la productividad del campo, que gradualmente se fueron perdiendo. Y eso ha resultado en que los que mantienen cosecha a mediana escala no tengan las ganancias necesarias como para mantener viable esa actividad. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar hasta aquí los comentarios y preguntas. Por el chat igual se les puede dar respuesta una vez que termine el evento. Pudiéramos dejar también los correos electrónicos para que directamente se puedan comunicar. Y voy a regresar el uso de la voz a la doctora Morales para que pueda concluir con el evento. Muchas gracias, maestra Cindy. Pues con esto culminaríamos los trabajos de esta primera mesa temática titulada Cambios y retos para la atención de las familias en el contexto actual, la primera parte. Pasaremos ahora a la entrega de constancias. Les vamos a proyectar un ejemplo al azar de las constancias que se les entregará a los ponentes por su participación en esta mesa. Les informo a los ponentes que al finalizar este cuarto seminario se compartirá un enlace para que ustedes puedan descargar sus propias constancias. Le pediría a la maestra Cindy que me comparta pantalla o que pueda proyectar allí una de las constancias tomadas al azar para darle lectura, por favor. Sí, un momento, por favor. Sí. Un segundito y comparto. Okay. Estamos a buen tiempo porque, bueno, ahorita les voy a comentar los trabajos que se seguirán desarrollando en la jornada del día de hoy. Tengo un pequeño problema técnico, pero lo estoy resolviendo. Muy bien. Aprovechamos para darle las gracias a los compañeros de la mesa, a la doctora Dolores Guadalupe, a Cindy por su arduo trabajo, a Virginia por la organización del evento. Muchas gracias, jóvenes. Da gusto tener muchos jóvenes en la mesa. El relevo generacional
Muy bien, excelente. Nuestras felicitaciones de parte de la red. Bueno, como estamos con los tiempos justos, yo tengo aquí la constancia, me voy a permitir darle lectura para avanzar en los tiempos. Dice, la Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorga la presente constancia a Blanca Diamantina López Rangel, y bueno, será cada uno de los ponentes en su momento, por su participación como ponente con el trabajo estrés parental y sus implicaciones en el desarrollo conductual en niños de 3 a 8 años de edad en la región norte de México, presentada en el 4º Seminario de Investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado del 8 al 10 de noviembre de 2021 de forma virtual, y firman la constancia la doctora Elisa Cerros Rodríguez, coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, y la maestra Patricia Moya Grijalva, jefa del Departamento de Trabajo Social. Finalmente, pues, queremos felicitar a las y los compañeros que participaron tanto en la elaboración como en la exposición de tan interesantes temas que nos impactan familiar y socialmente, ¿no? Y que además nos permiten el análisis y la reflexión para la creación de nuevas estrategias de intervención profesional, pues ante los cambios y los retos actuales. No nos resta más que agradecer la presencia de las y los ponentes y de quienes amablemente nos acompañaron a través de las diferentes redes sociales. Les queremos invitar a que sigan con nosotros en las siguientes mesas temáticas que están programadas para este día y que se están transmitiendo a través de la página de Facebook Trabajo Social Unison. La mesa que dará inicio a continuación es la mesa 2 con la temática Cambios y retos para la atención de las familias en el contexto actual, segunda parte. Iniciará en unos momentitos más a la 1 de la tarde y seguirá otra mesa temática y un conversatorio. Así es, entonces quédense con nosotros. Agradezco a mis compañeras que estuvieron apoyando en esta mesa, como moderadora María Guadalupe Pardo Benítez y en apoyo técnico la maestra Cindy Margarita López Murillo.